Después del paraíso, vino el silencio. Ya no se escuchaban los pasos de Yahvé caminando al atardecer, solo el sonido del viento entre los árboles y el eco lejano de una gloria perdida. Caín, el primogénito de Adán y Eva, creció oyendo las historias del Edén. Su madre le hablaba de aquel jardín perfecto donde no existía el dolor, ni la muerte, ni el sudor en la frente. Pero Caín nunca lo conoció. Para él, la vida siempre fue lucha, tierra seca y sacrificios. Trabajaba la tierra con las manos endurecidas, y cada vez que la tierra se negaba a dar fruto, se preguntaba por qué había nacido fuera del paraíso. Caín no estaba solo. Con él vivía su hermano Abel, y también hermanas, hijos e hijas de los primeros humanos. Aunque la Biblia no las menciona con nombres, ellas estaban allí, hijas de Eva, mujeres invisibles para la historia, pero testigos del dolor y del pecado de los hombres. Una de esas mujeres, la tradición la llama Awan. Se dice que fue su hermana y también su esposa. En aquel tiempo, la humanidad apenas comenzaba. No existía la ley, ni el tiempo, ni el juicio como lo conocemos. Caín amaba a su esposa. Ella era su única paz en medio del polvo del mundo. Pero también era testigo del fuego que empezaba a crecer dentro de él. Así comenzaba la historia, de un hombre cargado con la sombra del Edén y con una herida que aún no sabía nombrar. Hoy en tu canal Un Instante con Dios, viajaremos al pasado y te contaré la historia de Caín. Una historia poderosa que aún está vigente. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Con eso nos ayudas a generar más contenido de valor, como este. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones y avisarte cuando hay un nuevo video. Sin más dilación, entremos directo a esta poderosa historia. Era el día del sacrificio. Caín preparó con esmero su ofrenda, frutos de la tierra cosechados con sudor y esfuerzo. Los colocó sobre el altar con el corazón expectante, esperando la mirada aprobadora de Yahvé. Abel, su hermano, ofreció un cordero, sangre, vida. Yahvé miró con agrado a Abel, pero no a Caín. Ese fue el momento, el instante que encendió el fuego en el pecho de Caín. No entendía por qué su esfuerzo no bastaba, por qué su sacrificio no era digno. ¿Acaso no había trabajado la tierra con sus propias manos? Esa noche no durmió. Su esposa, Awan, intentó consolarlo. Caín, tu valor no se mide por la aprobación del cielo. Yahvé ve más allá de lo que haces. Él mira tu corazón. Pero esas palabras no lo calmaron, solo profundizaron la herida. Caín sintió que su alma no era suficiente, y por primera vez deseó no aplacar a Dios, sino vencer al dolor con sus propias fuerzas. Así comenzó el llamado, no uno hacia una aventura gloriosa, sino hacia un camino donde el alma sería probada, y donde el amor, el orgullo y la culpa se enfrentarían cara a cara. Caín se alejó del altar. El humo de su ofrenda aún flotaba en el aire, pero su alma ardía de vergüenza y de algo más oscuro. ¿Por qué no fui suficiente? La pregunta lo perseguía como un eco en las montañas. Esa noche, Yahvé le habló, no con ira, sino con una advertencia amorosa. ¿Por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué has decaído tu rostro? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te desea, pero tú debes dominarlo. Pero esas palabras no fueron bálsamo, fueron sal sobre la herida. Caín sintió que el peso de la expectativa divina era demasiado. Se preguntaba si acaso alguna vez podría lograrlo. ¿Cómo dominar algo que ya habitaba dentro de él? Su esposa, Awan, lo miraba con tristeza. Lo amaba, pero también sabía que algo en Caín comenzaba a quebrarse. Ella oró en silencio esa noche, pidiendo a Yahvé que salvara el alma de su esposo. Pero Caín no oró. Caín se endureció. Rechazó la voz de Dios. No porque no creyera, sino porque ya se sentía condenado. Mientras el corazón de Caín se volvía tierra seca, la voz de Yahvé no se apagaba. A pesar del rechazo, a pesar del orgullo, Dios aún hablaba.
Yahvé no lo abandonó. Le habló no como a un enemigo, sino como a un hijo que aún podía cambiar su destino. El pecado te desea, pero tú puedes dominarlo. No era una condena, era una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Pero Caín miró a su alrededor y no vio una tierra prometida ni un jardín que volver a habitar. Solo veía a Abel, amado, bendecido, aprobado. Y cada vez que su hermano sonreía, Caín se sentía más invisible. Awan, su esposa, volvió a hablarle. Caín, Yahvé no te odia. Él te ha mostrado el camino. No es tu ofrenda lo que falla, es tu fe lo que Él quiere restaurar. Pero Caín ya no quería consejo, no quería mentor, no quería ser moldeado, quería ser visto. Y así, aun con la voz de Dios resonando en su interior, Caín eligió callarla. No porque no la entendiera, sino porque su herida hablaba más fuerte que la verdad. Dios le tendió la mano, pero el orgullo lo hizo girar el rostro. Caín citó a Abel en el campo, un lugar apartado donde solo el viento sería testigo. Dijo que quería hablar, que necesitaba desahogarse, que quizás podrían orar juntos. Abel fue, confiado, sin sospechar que el corazón de su hermano ya no era campo sino desierto. Caín lo miró a los ojos y por un segundo dudó. Recordó la voz de Yahvé, la ternura de Awan, la esperanza que aún vivía en su interior, pero su herida le gritó más fuerte. Nunca serás suficiente si él sigue vivo. Y entonces levantó su mano y la sangre cayó sobre la tierra. Fue el primer asesinato, el primer grito de muerte, el primer eco del dolor humano que aún tiembla en la historia. La tierra tembló, el cielo guardó silencio, y Caín supo que había cruzado el umbral. Ya no había regreso, ni al Edén, ni a la inocencia, ni a la mirada de Dios sin temor. Awan encontró a Caín temblando junto a la sangre de su hermano. Él no dijo palabra, solo murmuró: Dios aún puede mirarme después de esto. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, y Yahvé descendió con justicia, no con odio, sino con dolor, como un padre que ve a su hijo perderse en la oscuridad. ¿Dónde está tu hermano, Caín? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Una respuesta seca, defensiva, pero dentro de Caín, el alma ya temblaba. Entonces Yahvé pronunció el juicio. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Serás maldito sobre la tierra, errante y vagabundo serás por el mundo. Y el rostro de Caín se volvió ceniza. Mi castigo es demasiado grande. Cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé, incluso en medio del juicio, extendió un acto de misericordia. Pondré una señal sobre ti, para que nadie te mate. Porque aunque has fallado, aún eres mi creación. Allí comenzaron sus pruebas. Caín fue desterrado. Vagó sin patria, sin altar, sin voz divina, pero no estuvo solo. Awan, su esposa, eligió ir con él. Eligió el exilio por amor. Ella fue su única aliada. Ella fue su sostén cuando los días eran polvo y las noches no traían descanso. Los enemigos ya no eran hombres, eran voces, la culpa, el remordimiento, el silencio de Dios. Caín construyó una ciudad, un intento por reconstruir su vida, por redimirse en sus propios términos. La llamó Enoc en honor a su hijo, un acto de memoria o de olvido, pero cada piedra que colocaba le recordaba la que cayó sobre Abel. Pasaron los años. Caín ya no era joven. Su rostro estaba marcado por el sol y su corazón por el remordimiento. Había construido una ciudad, tenía hijos, tenía tierra, pero no tenía paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Abel, no en odio, sino en esa paz que él jamás pudo recuperar. Una noche, mientras el desierto dormía, Caín salió solo. Se alejó de su familia, de sus responsabilidades, de todo. Caminó hasta lo más profundo de una cueva, y allí gritó: Yahvé, aún puedes oírme, aún puedes amarme, después de lo que hice. Solo había silencio, solo el eco de su voz regresaba.
Era como si Dios hubiera retirado su presencia por completo. No castigo, ausencia. Y esa fue su prueba más dura. Ya no temía ser maldito, temía ser olvidado, porque el castigo más grande no era vagar por la tierra, era vagar sin sentido, sin consuelo, sin Dios. En esa cueva no encontró fuego, ni respuesta, ni revelación, pero encontró algo más poderoso, un susurro dentro de sí, una voz tenue, no audible pero real. No estás solo. Aunque te hayas alejado, yo nunca dejé de verte. Caín cayó de rodillas. No pidió riquezas, no pidió poder, solo dijo: Si aún me miras, enséñame a ser hombre, no sombra. Caín pasó días y noches en la cueva, luchando con las sombras de su alma. Las voces del pasado, el recuerdo de Abel y el amor incondicional de Awan lo perseguían. Pero también lo hacía la verdad más dolorosa. Había matado a su hermano. Pasaron los días y la ciudad que había fundado comenzó a desmoronarse. No era que los cimientos fueran débiles, era que su alma aún estaba rota. Ninguna construcción podía llenar ese vacío. Ningún hijo podría sanar su culpa. Finalmente, Caín salió de la cueva. No lo hizo con orgullo ni con esperanza, sino con una pregunta. ¿Puede un hombre ser perdonado, incluso cuando su pecado ha tocado la vida de otros? Awan, su esposa, lo miró con ojos llenos de amor, pero también de tristeza. Ella ya lo había perdonado hacía mucho, pero el perdón que necesitaba Caín no era el de su esposa, era el de Dios. Caín caminó solo una vez más. Se dirigió al altar donde había fallado años atrás. Este lugar, que antes había sido un sitio de sacrificio, ahora era solo un símbolo de su fracaso, pero también de su esperanza perdida. Lentamente se arrodilló, extendiendo sus manos hacia el cielo, esperando, temeroso, la respuesta de Yahvé. No hubo rayos, no hubo voces desde el cielo, pero había una paz que comenzaba a nacer dentro de él, una paz que solo el arrepentimiento podía traer. Y aunque Caín no escuchó una voz directa, sentía que su alma comenzaba a sanar. La prueba suprema no era sobre un sacrificio de sangre, era sobre la rendición del corazón. Y Caín, en su dolor, había comenzado a rendirse. Después de tanto tiempo de lucha, de días de caminar en la oscuridad de su alma, Caín se encontró finalmente ante una realidad inesperada. Dios no lo había abandonado. No había rayos. No hubo señales grandiosas ni milagros visibles. Pero, cuando se levantó de sus rodillas, algo había cambiado dentro de él. La voz de Yahvé no lo reprendió más. La voz de Yahvé lo abrazó. Caín, aunque has fallado, tu arrepentimiento es sincero. Yo te daré una nueva oportunidad. No un perdón total, sino una segunda oportunidad. Caín entendió que la redención no significaba volver a lo que había sido, no significaba borrar el pasado, era reconocer su humanidad y seguir adelante. Por fin, Caín comenzó a aceptar que la redención no llegaba con la perfección, sino con la capacidad de transformarse. Awan lo abrazó, y Caín comprendió que, a pesar de todo, no estaba solo. La ciudad que había construido no iba a desaparecer. Sus hijos no iban a abandonar el hogar. Pero sobre todo Caín comprendió que aún podía elegir. La recompensa de Caín fue aprender a vivir con su carga, pero no ser consumido por ella. La redención no fue inmediata, pero fue el comienzo de un camino de restauración. No todo se restauró de inmediato, pero la paz comenzó a florecer en su corazón. Caín levantó su mirada al cielo y por primera vez en mucho tiempo vio algo que había perdido: esperanza. Caín, aunque no había recibido un perdón absoluto, se levantó de su dolor. El peso de su pecado seguía sobre él, pero la misericordia de Yahvé lo había guiado hasta el punto de empezar a ver una luz. Él no regresó a la antigua vida. Sabía que la oscuridad de su pasado no podía ser borrada, pero también entendió que no estaba condenado a vivir en ella.
El camino de regreso no era un regreso a la inocencia perdida, sino a una vida conscientemente transformada. Empezó a enseñar a sus hijos no sobre el pecado, sino sobre la importancia del arrepentimiento, la humildad y la misericordia de Dios. Caín ya no se veía como el hombre que mató a su hermano, sino como alguien que había sido perdonado, aun cuando la herida jamás desapareciera por completo. Cada día que pasaba, Caín cultivaba su ciudad de Enoc, pero no con la misma arrogancia de antes. Ahora sabía que su vida, su familia y todo lo que había construido eran una oportunidad para hacer bien lo que había hecho mal. Recibió la enseñanza de Yahvé no solo como un castigo, sino como un medio de restauración. Él sabía que el viaje hacia la paz no era un destino sin dolor, sino un proceso constante de crecer y sanar. Awan, su fiel esposa, seguía a su lado. Ella, que había perdonado, era su compañera en este viaje hacia la restauración. Juntos, con sus hijos, empezaron a ver que la vida podía volver a florecer, aunque siempre marcada por el peso de lo vivido. El camino de regreso no era fácil. La tentación de huir del sufrimiento era fuerte. A veces, el peso de sus decisiones parecía aplastarlo. Pero Caín sabía que la única forma de encontrar la paz verdadera era vivir con lo que había hecho, aceptarlo y permitir que su vida fuera un testimonio de lo que puede surgir de la misericordia de Dios. Así, en cada paso, Caín fue construyendo no solo una ciudad, sino una nueva vida. Caín ya no era el mismo. Había vivido años en el exilio, lejos de su familia, lejos de la paz. Pero ahora, con su corazón restaurado, un hombre nuevo caminaba hacia el futuro. Sin embargo, la vida no lo dejaría en paz. El pasado siempre tiene una manera de regresar. Una noche, en la ciudad de Enoc, una calamidad amenazó todo lo que Caín había construido. Una plaga se desató sobre la tierra. Los cultivos se secaron, los animales murieron, y una sombra oscura comenzó a invadir las tierras que él había cultivado con tanto esfuerzo. El miedo recorrió a todos. La gente miró a Caín esperando una respuesta, pero él no temió, no huyó. Caín había sido probado antes por algo mucho más grande que cualquier plaga, su propio pecado. Se acercó al altar, un lugar ya casi olvidado en su ciudad. Cerró los ojos y respiró profundo. Recordó el perdón de Yahvé. Recordó la segunda oportunidad que le había sido dada. Entonces Caín se arrodilló, y en ese instante, algo profundo cambió en su ser. Yahvé, no te pido que me liberes de esta plaga, pero sí que me des fuerzas para enfrentarla. Si mis días deben terminar aquí, que sea tu voluntad. Si no, que me guíes hacia la paz, aún en medio de esta tormenta. No hubo rayos, no hubo milagros deslumbrantes, pero el aire se calmó, el viento se suavizó, y aunque la plaga continuó, la paz comenzó a invadir el corazón de Caín. Aquella noche, cuando el miedo de la ciudad era más intenso, la gente de Enoc observó a Caín. Lo vieron, tranquilo, sin desesperación, y muchos comenzaron a entender algo profundo. La resurrección no solo se da en el cuerpo, sino en el corazón. Caín no se había convertido en un hombre perfecto, no había logrado borrar el pasado, pero había llegado a la comprensión más profunda de la vida. El perdón es un proceso, y la misericordia es más fuerte que cualquier maldición. La resurrección de Caín no fue la de un hombre sin pasado, sino la de alguien que aprendió a vivir con él, y aún así renacer. Caín regresó a la ciudad de Enoc, pero no regresó como el hombre que había salido. Ya no era el mismo Caín lleno de ira y dolor. Había recorrido un viaje largo y tortuoso, y ahora regresaba con algo más: el elixir de la vida transformada. Las cicatrices del pasado aún eran visibles, pero ya no las veía como un recordatorio de su condena, sino como marcas de victoria. Cada paso que daba en su ciudad, cada palabra que pronunciaba, era un testimonio de lo que había aprendido. Caín entendió que su vida ya no era solo suya, era un testimonio viviente del poder de la misericordia de Yahvé. El viaje que había, iniciado como un hombre marcado por el pecado,
terminó como un hombre lleno de esperanza. La gente de Enoc lo miraba de manera diferente. Ya no temían su presencia, ni lo veían como un hombre maldito. Lo veían como alguien que había sido tocado por la gracia de Dios, y eso les daba esperanza. Caín comenzó a enseñar a los suyos, a sus hijos, a sus nietos, sobre el poder del perdón, sobre la importancia de aprender de los errores, y sobre todo sobre cómo la misericordia puede sanar lo que parece irremediable. Él compartió con ellos las lecciones del pasado, las lecciones que había aprendido en su camino de regreso, y les dijo: Mi vida no ha sido perfecta, pero he aprendido que el perdón no se trata de olvidar, sino de renacer. La misericordia de Dios es lo que me ha dado esta oportunidad de vivir, y la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse y seguir adelante. A lo largo de los años, Enoc floreció bajo su liderazgo. Pero más que eso, el legado que Caín dejó no fue de un hombre perfecto, sino de un hombre redimido. Su vida fue una enseñanza constante de que, incluso en las sombras más oscuras, la luz de la misericordia siempre puede brillar. El viaje de Caín terminó con una nueva vida, una vida que no solo llevaba consigo su historia, sino la historia de un Dios misericordioso que puede transformar el corazón más duro. Y aunque no fue fácil, Caín comprendió finalmente que su vida, con todo lo bueno y lo malo, era un testimonio de redención. Y así, la historia de Caín no terminó en condena, sino en esperanza, en la misericordia de un Dios que nunca abandona y en un hombre que, a pesar de todo, encontró la paz. Este final es solo el principio de algo más grande. El viaje de Caín nos muestra que todos, sin importar cuán lejos hayamos caído, podemos volver a encontrar la paz y la luz de la misericordia de Dios. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal Un Instante con Dios. No te cuesta nada, es totalmente gratis. Aquí, cada semana, subimos contenido de mucho valor para ti, que puede cambiar tu día o tu vida. Te espero en el próximo video. Pero sobre todo, Dios te espera mañana al comenzar tu día. El regreso con el elixir no es el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo.